Hola familia, soy María Tobar de Bailando con Polo y bueno, bienvenido, bienvenida a otra charla entre polos más. El invitado de hoy, bueno, al invitado de hoy lo conocí en la primera jornada de prevención en salud mental organizada por la Fundación Asan Familia, donde coincidimos como ponente, de hecho. Y bueno, él se define como superviviente al suicidio. Su hija Ariana, desgraciadamente, pues se quitó la vida con 18 añitos. Y él, aparte de afrontar este difícil duelo, como tiene que ser el hecho de perder a una hija de esta manera, está ayudando a otros familiares a enfrentar esta situación y orientando a otros a prevenir el suicidio. Te presento a Carlos Soto. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, muchas gracias. Muchas Bien, gracias bien, a ti. todo bien. Disculpa, te he cortado. Nada, que muchas gracias y que bien, bien, vamos a intentar ayudar todo lo posible. Claro que sí. Bueno, voy a ir al grano. Me gustaría que esto fuera una oportunidad para ayudar a las máximas personas posibles, así que voy a ello. ¿Cómo podría resumir en una palabra, con la dificultad que esto tiene, el impacto vital que supone perder a una hija de esta manera, Carlos? Pues uno se descoloca. Mi mujer siempre dice que es un tsunami que de repente le da la vuelta absolutamente a todo y ciertamente un suceso como estos, en nuestro caso que era nuestra única hija además y que la relación era muy buena, pues lo que hace es cambiarte absolutamente todo, ¿no? De repente empiezas una nueva vida sin, sin nada conocido, sin saber lo que te espera y sin ganas de tenerla, ¿no? Y en nuestro caso a una edad en la que tampoco quizás sea el momento de empezar una nueva vida. Entonces es un descoloque absoluto. Y bueno, cuando esto sucedió, ¿a quién acudiste para recibir? Porque supongo que acudiríais a alguna organización, a algún terapeuta para, bueno, para transitar este duelo de la mejor forma. Bueno, pues lo primero que hicimos fue dirigirnos a la trabajadora social que nos correspondía en nuestro centro de salud, ¿no? Que un poco que nos indicara dónde podíamos acudir, qué podíamos hacer, porque estás en un estado de shock, ¿no? Que dura mucho tiempo. Y, y bueno, ella tampoco sabía dónde enviarnos, vimos a nuestro médico de cabecera. Afortunadamente él nos derivó inmediatamente a una psiquiatra, que es la que nos sigue tratando, que conocía el tema, esto no suele ser tan normal, y que nos recibió inmediatamente y nos dedicó 4 horas y siempre nos dedica todo el tiempo que necesitamos, y hablo de la sanidad pública, y esto fue de gran ayuda. Después, esto no era suficiente, ¿no? Necesitábamos algo más, necesitábamos otro tipo de profesional, un psicólogo entendíamos, y buscamos en los centros que hay en Madrid, centros de ayuda familiar. Nos asignaron una psicóloga que no conocía nada sobre suicidio, pero bueno, con ella estuvimos algo más de 3 años y fue una de las mejores cosas también, ¿no? Porque a pesar de no saber nada, empatizamos muy bien, se estableció un vínculo y bueno, ella siempre decía que lo estaba haciendo muy mal porque lloraba con nosotros y ella no podía implicarse tanto, pero para nosotros fue una ayuda enorme, ¿no? Con ver que alguien sentía exactamente lo que sentíamos nosotros. Y después descubrimos que comenzaba una asociación, iba a hacer un grupo de ayuda mutua, Ujú. acudimos y bueno, una de las mejores cosas que hemos descubierto son eso, los grupos de ayuda mutua, ¿no? En esta asociación, al final, la asociación no funcionaba como nosotros creíamos y creemos ahora que debe ser, pero el grupo, el contactar, el estar con personas que les había pasado lo mismo, fue muy sanador, ¿no? Porque no necesitábamos hablar, ¿no? Entendíamos perfectamente lo que pasaba el otro y ellos lo que nos pasaba a nosotros. Y eso nos ha llevado con los años a dirigir unos grupos de ayuda mutua. Nosotros bajo las enseñanzas de Alba Payás, que es seguramente la persona que más sabe de duelo, y en el que nosotros lo que hacemos, algo que no hacíamos en este sitio, es trabajar el duelo, ¿no? Trabajar cada uno de los elementos que lo componen para ayudarnos a superar este trance y encontrar un sentido a la vida.
Y bueno, supongo que aunque esto, lo de tu hija sucediera hace unos 8 años, si no me equivoco, el duelo creo yo que nunca acaba, ¿no? Cuando se pierde a una hija, ¿no? Supongo. ¿Cómo estás viviendo este duelo y sobre todo cómo has hecho para recomponerte de todo esto y llegar a ayudar a otros a superarlo? Pues mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo personal, y mucho trabajo con psicólogos y con psiquiatra y sobre todo eso, mucho trabajo personal, ¿no? Y la ayuda, como digo, de estar con otros supervivientes en contacto. Y un poco, una de las cosas que siempre recomiendan y que son de sentido común es encontrarle un objetivo a la vida, ¿no? Y para mí el objetivo prácticamente desde el principio fue que no le pasara a nadie, ¿no? Porque no podía entender que estuviera pasando a tantas personas, porque claro, todos empezamos a buscar, a tratar a leer, a conocer sobre el tema. Nos dimos cuenta que pasaba muchísimo y para mí fue eso, ¿no? Lo que creemos que hacemos es lo que le gustaría a nuestra hija y uno de los mantras que a mí me ayuda es pensar en cada momento del día, cada cosa que hacemos, qué le parecería a ella esto que hace, lo que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, para mí es lo que me ayuda, ¿no? Intentar pensar que a ella le gustaría que alguien no pasara el sufrimiento que ella pasó. Y en definitiva nosotros decimos que es tratar de seguir siendo padres, ¿no? Los dos tratamos de hacer pues de padres con Ariadna en la medida que podemos ahora, ¿no? Que es diciendo, bueno, pues si conseguimos que alguien no sufra lo que ella, pues bueno, estamos haciendo algo por ella también y cada vida que se salva, pues es un empujón para seguir viviendo, porque las ganas de vivir, pues no son exactamente las mismas, ¿no? Me has puesto la carne de gallina, Carlos, de verdad. No lo has podido expresar mejor y supongo que ya tienes un motivo más para eso, para seguir viviendo, que es ayudar a otras personas y siempre con esa idea o esa visualización de tu hija al lado tuya y diciéndote, pues sí, esto es lo que ayudaría a otras personas como yo, ¿no? Madre mía. ¿Qué tres avisos son los más comunes por limitarnos a tres? Bajo tu experiencia, que la familia pues tendría que tener en cuenta para reaccionar a tiempo y evitar la catástrofe. Pues mira, por la experiencia de lo que conocemos es, en adolescentes sobre todo, pero se puede aplicar también a adultos, es cuando hay un cambio muy brusco, ¿no? Si Ujú, notamos un cambio en el comportamiento de la persona, en los gustos, en las actividades, dejar de hacer cosas, eh, encerrarse más en sí mismo, más tristeza, cambiar en la forma de vestir, incluso de comer, evidentemente la forma de dormir o de no dormir. Lo que es un cambio que nos llame mucho la atención ya nos tiene sobre todo si va acompañado de tristeza, de poca comunicación, nos tiene que avisar que algo está pasando, ¿no? No ujú. siempre puede haber detrás un suicidio, una intención, pero por lo menos hay un problema que tenemos que atajar y que tenemos que tratar. Y si ya hemos descubierto que existe un problema, a lo mejor hemos tenido la suerte de reaccionar y de buscar un psicólogo experto y en algún momento notamos que ese cambio se vuelve a dar y que de repente hay una actitud como de mucha más, como hasta de alegría y de despedida y de querer regalar cosas, de demostrar mucho cariño, también eso tiene que llamarnos la atención y decir, bueno, es muy raro que de repente haya este cambio, suele Ujú. ser un cambio cuando la decisión está tomada y hay que estar muy pendiente. En definitiva, es lo que digo, es un poco de sentido común, ¿no? Si notamos que alguien está en eso, en un cambio y triste, perderle el miedo a preguntar, eh, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte? ¿Has pensado en algún momento en hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? No pasa nada por preguntarlo. A nadie se le anima por preguntar eso. Pero a lo mejor puede ser la ocasión de que se atrevan, ¿no? A decir, pues sí, y a partir de ahí, pues empezar a buscar ayuda. En definitiva, derribar ese tabú, ¿no? Ese miedo a preguntar o a hablar de este tema, que parece que es intocable
y que mientras más se quede en la oscuridad, menos consecuencias habrá, ¿no? Y es todo lo contrario, mientras más transparencia, más comunicación haya, pues mejor y antes tendremos la oportunidad de prevenirlo. Sí, hay que entender que cuando una persona está sufriendo mucho, y eso podemos pensar en cosas, en problemas que hayamos tenido, lo más difícil es contárselo a alguien a quien quieres. Entonces, darle la ocasión de que lo pueda contar, a veces tiene que ser con una pregunta así tan dura, ¿no? Ujú. Pero, insisto, pensemos en cuando tenemos un problema. Nos cuesta mucho comunicárselo a alguien a quien queremos, pensamos que le vamos a hacer daño. Pues eso le pasa a la persona que está sufriendo cualquier historia en su vida, ¿no? Que cuesta contarlo y hay que dar tiempo, dejar que hablen, darles la confianza suficiente y no juzgarles, ¿no? No meter prisa. Importante esto de no juzgar. Cuando estamos frente a un claro riesgo de suicidio, el miedo pues nos paraliza a los familiares, ¿no? No sabemos qué hacer y hablo en primera persona porque yo también me he visto en esta tesitura, ¿no? Tampoco queremos contarlo, aunque estemos deseándolo, porque sabemos que necesitamos pues cierta ayuda para afrontar algo así y no nos vemos preparados, ¿no? Está claro que preparado pues no está nadie para algo, para afrontar algo así sin recibir ningún tipo de orientación por parte de alguien que esté cualificado para ello, ¿no? Y bueno, en definitiva, los familiares afectados pues hacemos muchas cosas mal por culpa de ese miedo y de esa falta de orientación que nos hace pues actuar por impulso o desde una intuición que no siempre funciona. ¿Qué remedio es el mejor, bajo tu experiencia, para tratar este miedo paralizante y poder actuar desde la tranquilidad, aumentando esta comunicación a la que estás haciendo referencia? A ver, es difícil porque la situación, como bien dices, nos hace saltar ese miedo, ¿no? Pero primero deberíamos saber que el miedo, y lo sabemos en todas las cuestiones de la vida, es lo que más nos impide mm, hacer cosas que luego nos damos cuenta de que deberíamos haber hecho. Y en este caso, cuando lo que estamos es protegiendo a alguien que queremos mucho, no tenemos más remedio que dejar el miedo a un lado y enfrentar la situación, ¿no? Precisamente porque les queremos, ¿no? Y queremos que eso se solucione. Las fórmulas, pues no hay fórmulas mágicas. Quizá pensar eso, ¿no? Quiero mucho a esta persona, quiero ayudarla y para eso tengo que dar el paso adelante y atreverme a hacer cosas. No hay otra salida, ¿no? El primer paso es el que va a cambiar todo lo que venga después, ¿no? Claro, lo decíamos antes, ¿no? Una de las mejores cosas o mejores recomendaciones, sobre todo con adolescentes, pero ya digo, casi todo se puede aplicar igual a adultos, es preguntar qué te pasa y callarnos. No decir cosas, ¿no? Evitar decir esas frases de vaya qué tontería, o esto ya se te pasará, o bueno, esto no es tan importante, porque para la persona que sufre lo que le está pasando es lo más importante del mundo. Entonces tenemos que darle tiempo, a lo mejor tenemos que estarnos media hora callados al lado, cogiéndole una mano y esperando a que te reúna las fuerzas para atreverse a decirnos, pues me pasa esto, ¿no? Y cuando nos lo diga, darle valor a lo que nos está diciendo, ¿no? Porque que una persona haya perdido a una pareja, que haya suspendido exámenes, que un amigo le haya traicionado, cualquier cosa de estas para esa persona es lo más importante del mundo en ese momento, porque le genera una situación tan terrible como para caer en ese estado, ¿no? Mm. Entonces no podemos quitarle valor, tenemos que empatizar, que es eso, ¿no? Ponernos en su lugar y decir, bueno, para él, para ella, esto es muy importante y tengo que verlo como muy importante. Claro, desarrollar esa escucha activa y esa empatía que necesitan en los peores momentos. Pues me amenaza con suicidarse. Solo está llamando la atención y después no hace nada. Solo me chantajea diciendo esas cosas. Estas son frases súper típicas por parte de familiares frente a ciertos avisos que se expresan en ocasiones con frases como cualquier día me encuentras muerto en mi casa o no vale la pena vivir, solo quiero morirme
o también eso de o viene o voy a hacer algo muy malo. ¿Cómo recomendarías a estas personas afectadas actuar frente a estas que entienden supuestas llamadas de atención? A ver, nunca es una llamada de atención. Si alguien tiene en su cabeza la idea de que, aunque sea una idea muy lejana, de que solucionar el problema que tiene, una de las formas es quitarse la vida, nunca es una llamada de atención porque tiene esa idea en la cabeza. Entonces, lo que no podemos es confundirnos, ni banalizar, ni, como decía antes, quitarle valor a esa idea que ellos tienen. Existe ese riesgo y lo que tenemos que hacer es que comprenda que esa no es la solución. Entonces, nunca jamás es una llamada de atención. Y no podemos frivolizar con eso porque está lleno de casos, ¿no?, en los que se han pensado que era eso, le han puesto esa etiqueta y resulta que luego la cosa ha ido a más y ha tomado la solución que nos parecía que no iba a ser. Nunca jamás quitarle valor a eso. Siempre es un estado de peligro. Importante recalcar esto porque muchas veces, pues, ya sea porque la persona que está avisando, porque son avisos, ¿no? No llamadas de atención, pues puede parecer una enfermedad mental y es algo que el familiar puede entender como un chantaje, el o haces esto o yo voy a hacer algo de lo que te arrepientas, que también hay frases así, ¿no? Y tomarlo como lo que es. Un aviso o una llamada de auxilio por salir de un agujero en el que no se sabe, no parece que no hay salida, ¿no? Las personas que quieren morir quieren dejar de sufrir, encontrar la forma de dejar de sentirse tan mal. Esto es una frase tuya y bueno, ¿qué otros aprendizajes has sacado de tu dura experiencia y qué les dirías a otros familiares y padres que intentan comprender el por qué su familiar se quitó la vida? Aprender hemos aprendido muchísimo, ¿no? Pero sobre todo de esa cuestión, eh, sobre todo que no nos damos cuenta, un poco lo que decía antes, ¿no? Nos es muy difícil darnos cuenta de la importancia que tiene para otra persona cualquiera lo que le está pasando, ¿no? Y ahí tenemos que insistir que hacer ese trabajo de estar siempre muy pendientes de lo que nos dicen los demás, ¿no? Porque es un poco repetir lo que decía antes, ¿no? Los problemas, cuando tenemos un problema, ese problema es muy grande para nosotros y para los demás también. Y a veces se nos olvida, ¿no? O no lo valoramos de la misma manera, a veces por miedo, ¿no? A veces, sobre todo, quizá en el caso de los más jóvenes, porque nos da miedo enfrentar que puedan tener algo que les duela tanto, ¿no? Que sufran. Pero es que están sufriendo, ¿no? Entonces, valorar eso que les está sucediendo, es que es siempre un poco lo mismo, ¿no? Es dar valor a ese sentimiento y ponernos en su lugar y escuchar como nos gusta que nos escuchen a nosotros, ¿no? Yo siempre trato de que lo llevemos a algo que nos pasa a nosotros, aunque nos parezca más sencillo, ¿no? Un problema en el trabajo y la de vueltas que le damos en la cabeza. Pues eso nos pasa a todos. Cuando tenemos un problema, sea cual sea, le damos muchas vueltas. Pero sobre todo los más jóvenes tienen menos herramientas para defenderse y a veces se les hace una bola tan enorme que no son capaces de tragarla, ¿no? Y entonces es cuando necesitan la ayuda de un profesional, de su entorno primero, y de un profesional que les ayuda a deshacer ese nudo y a comprender que hay herramientas para trabajarlo y para que no pese tanto, ¿no? Pero sobre todo darnos cuenta de eso, que los problemas pesan mucho, pero a todos, no solo a nosotros, a los demás también. El aislamiento social, pues suele ser una consecuencia tras la pérdida de una persona que se quiere, ¿no? Por esta causa. ¿Qué consejo le darías a un familiar que está tomando este camino de aislarse? A ver, es muy difícil. Yo puedo entender que no todos reaccionamos de la misma manera, que el impacto es tan tremendo de una pérdida, y no hace falta que sea un hijo, ¿eh? Una persona a la que quieres mucho, el impacto es tan grande y todos tenemos muy pocas herramientas, ¿no? Porque, como bien decías, esto es un tabú, hay un estigma en decirlo. Yo siempre digo, no es lo mismo hablar de esto en Madrid, que podemos irnos a otro barrio, no nos conoce nadie, que vivir en una ciudad, en un pueblo,
ujú, donde todo el mundo te conoce y donde a veces no hace falta que te digan nada, pero esas miradas de pena de la persona que pasa por delante te tiran por tierra, ¿no? ujú. Hablar es la mejor solución. A veces cuesta mucho, a veces recibes contestaciones o preguntas que duelen, pero ir soltándolo es la mejor medicina, ¿no? Por mucho que cueste, ¿no? Si alguien no nos quiere oír, que se vaya. Pero si encontramos quien nos escuche, necesitamos decirlo muchas veces para darle forma, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que nos acordemos cuando teníamos 15, 16 años y te enamoras de alguien y te deja, lo que necesitas es un amigo al que contarle 2 millones de veces lo que te ha pasado. Pues esto pasa con todos los problemas en la vida, ¿no? Si encuentras a alguien y lo cuentas y lo cuentas y le vas dando forma, lo sacas de tu cabeza y puedes irlo manejando. Es muy doloroso, pero, pero es sanador, pero cura, porque necesitamos expulsar todo ese veneno que tenemos dentro de dolor, ¿no? Y esa es una forma, para eso sirven los grupos de ayuda. Si en el entorno no es, pues buscar ese grupo en el médico de cabecera, en la enfermera, alguien habrá que va a ser capaz de escucharte y de acompañarte, que diga nada, ¿no? Simplemente que esté ahí. Buscar y buscar esa comprensión que existe, y me quedo con la frase de si alguien no quiere escuchar, que se vaya. Claro. Pero seguir buscando ese apoyo que está, en algún sitio está. Y no penséis que sois los únicos que pasáis por esto o que nunca nadie os va a entender. Es simplemente que todavía no habéis llegado a esa persona que sí te entienda. Y Em, perdona, y sí, hay una cosa que no quiero que se me olvide. Hay dentro de las nuevas técnicas y de los nuevos conocimientos de los psicólogos expertos, hay una cosa que generalmente se prohíbe, ¿no? Y como decía, en sitios más pequeños es más fácil, que es que cuando te ven emocionar te dicen, bueno, pues cambiamos de tema, no llores. eh, Nos van prohibiendo una serie de reacciones que son imprescindibles. humana. Entonces, si alguien no nos deja llorar, pues me voy a otro sitio. Necesitamos llorar lo que necesitamos enfadarnos. A veces es necesario poner verde a la persona que se ha ido, aunque también nos duele porque estamos enfadados y tenemos que sacar esa ira. Y todos esos sentimientos que llegan son imprescindibles, imprescindible que los saquemos. Si alguien nos lo prohíbe, pues nos vamos con otra persona que no. Pero tenemos que aprender todos a dejar llorar, no solamente en un duelo por suicidio, en Mm, cualquier otro duelo. Tenemos que permitir que la otra persona exprese lo que está sintiendo, llanto, enfado, eh, tristeza, lo que sea, porque necesitamos, es imprescindible que lo saquemos. Y entonces permitamos a los otros y permitámonos llorar con ellos, porque acompañar llorando cura mucho, ayuda mucho. pues sí, no ponerle freno a las emociones Claro, intrínseca del ser humano y eso, no coartar esos sentimientos que afloran en esos momentos. Importante claro. esto, la verdad que sí. Bueno, en el Centro Psicólogos Princesa 81 se ofrece un curso que he estado investigando, en el que participa y trata pues principalmente las claves para la recuperación tras el duelo, ¿no? Por suicidio. Según he visto en el índice de la entrevista que te hacen, pues trata un tema tan delicado y tan común en este tipo de experiencia como es la culpa. ¿Cuál dirías que es la forma más efectiva para liberarse de esa culpa que es tan pesada tras el suicidio de un ser querido? A ver, la culpa es el primero, o prácticamente suele ser el primero de los sentimientos y el que más dura, ¿no? Probablemente una cierta culpa dure para siempre, ¿no? Pero como todo hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Pues mm, con ayuda siempre. Por supuesto, yo recomiendo siempre que con un psicólogo experto, porque el duelo y parte del duelo es la culpa, se puede tratar. Y primero sabiendo lo que es, ¿no? La culpa no es más que la manifestación de todo lo que queremos a esa persona y que queremos en nuestra cabeza seguir ayudando o haciendo lo que no hemos podido hacer, ¿no? Entonces es un sentimiento, en definitiva, de amor por la persona que hemos perdido. La culpa con el tiempo
no digo que desaparezca, pero la vamos trabajando y se va recolocando en un sitio donde podemos manejarla. Entonces, eso también es importante saberlo, esta culpa. Eso es un poco lo que hacemos en los grupos, ¿no? La culpa, todos estos sentimientos no son una cosa que van a permanecer con nosotros para siempre con la misma intensidad. Vamos trabajándolo para que podamos manejarlos, para que podamos hacer una vida y vivir con ello. Y yo puedo decir, la culpa, trabajándola, llega un momento en que se puede reconvertir en mm, vivir con esa persona que se ha ido, ¿no? Incorporarla a nuestras vidas. Y, y se puede hacer. Lleva su tiempo, cada uno el que necesita, porque no hay un tiempo establecido, pero se puede hacer y se puede trabajar. Y yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que sepamos que las cosas no van a durar con la misma intensidad siempre, sino que van a ir mejorando de alguna manera. Supongo que era lo que hacías referencia tú anteriormente, ¿no? Sobre tu hija. Supongo que has transformado esa culpa en esa compañía, o sea, el acompañamiento que siente por su parte, ¿no? Habrás sufrido esa culpa, la habrás transformado en, ahí está mi hija viendo dar esos pasos que estoy dando, acompañando a otras personas. Y bueno, ¿cómo has sentido tú esta transformación? Bueno, yo es verdad que yo tuve la suerte, entre comillas, de que en el primer momento cuando yo leí lo que le pasaba, lo que ella nos contó que le pasaba, yo dije, bueno, esto ha sido una depresión y entonces le pude poner nombre de una enfermedad y eso alivió una parte importante de culpa, ¿no? Ujú, Pero es verdad que todavía hay veces que vas por la calle, ves a alguien que se parece o ves a alguien que ya tiene, por la edad que ya tendría, de 25, 26 años, y dices, bueno, yo no sé cómo sería ahora y bueno, sientes un poco, ¿y qué es lo que no vi, no? Vuelve a llegar a la cabeza, eso está ahí. Pero efectivamente es de una manera diferente, ¿no? Es porque ya también sé que hay cosas que no podía ver porque no me dejó, sé que hice todo lo que tenía en mi mano y hubiera hecho cualquier cosa, y se lo dije, ¿no? Yo haría cualquier cosa porque tú fueras feliz y estuvieras bien. Y entonces es un poco darnos cuenta de eso que es tan difícil, ¿no? Parece muy obvio, pero darse cuenta de que uno ha hecho todo lo que sabía, no nos lo creemos. Entonces ujú. tenemos que trabajar si yo hubiera sabido más, hubiera hecho más, pero hice lo que sabía y lo hice de la mejor forma que yo quería hacerlo, ¿no? Porque, sobre todo porque la quería más que nada en mi vida. Era lo más importante de mi vida. Y eso a veces no nos lo decimos lo suficiente, ¿no? Que hubiéramos hecho cualquier cosa. Y eso ayuda porque lo que no hicimos es porque no sabíamos o porque no pudimos encontrar la forma. Exacto. Es eso, quedaros con que siempre actuáis desde el conocimiento que tenéis, desde la experiencia que tenéis, desde los aprendizajes que habéis acumulado hasta ese momento de vida. No podéis hacer más de lo que no conocéis. Entonces, es como si pasa lo que pasa, es porque después, bueno, después habéis aprendido cosas que hubierais aplicado anteriormente, pero no era el momento, no lo sabíais. Entonces, no machacaros con eso porque estabais actuando de la mejor manera y quedaros con eso que es bastante importante. Es algo que hace crecer esa culpa, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué no actué de esta manera? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Es una manera de alargar la culpa y de agonizar, ¿no? De seguir arrastrando eso que pesa tanto, que no deja avanzar, ¿no? O no deja pasar página, o no deja hacer esa transformación de, ya está, no me merezco tanta culpa. Pero es inevitable. O sea, esos pensamientos intrusivos vienen a nuestra cabeza, ¿no? Por eso tenemos que tener, a veces yo digo, hay cosas que tenemos que poner en un post-it y pegar en el espejo del baño, ¿no? Para verlas por la mañana, ¿no? Y igual Ujú, durante un tiempo tenemos que poner escribirlo y ponernos ahí la pegatina diciendo, hubiera hecho cualquier cosa por esta persona porque la quería. Y lo que no hice es porque no supe hacerlo, ¿no? Porque hasta que se grabe en nuestra cabeza igual tenemos que verlo, ¿no? Y como eso hay ideas de ayuda que no está mal hacerlo, no es una tontería, ¿no? ujú. Escribirlas, pegarlas ahí y que sea lo primero que vemos cuando nos lavamos la cara.
Y bueno, Carlos, has participado también hace poquito en el encuentro de Polaris organizado por la Asociación Avifest. ¿De qué manera aportas tu granito de arena en esta iniciativa que busca, según he entendido, formar a diferentes profesionales para la prevención del suicidio? Sí, Polaris trabajan en la depresión y bueno, la depresión es una de las causas mayores de suicidio, aunque porque siempre decimos no es imprescindible para en un caso de suicidio que haya una enfermedad mental, pero es verdad que en muchos de los casos puede ser una depresión mayor en un plazo muy corto de tiempo o que ciertas cosas que se van acumulando acaben derivando en una depresión, ¿no? Como le pasó a nuestra hija. Y es un poco lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Dar una serie de pautas y, en definitiva, ir rompiendo ese tabú y hablando del tema y diciendo qué cosas tenemos que ver, una labor que debería hacerse en todos los medios y que estamos tardando ya en que se haga. Por eso reclamamos un plan nacional de prevención de suicidio para que sea más fácil, ¿no? Y un poco para que la ayuda llegue a todas partes, ¿no? Fíjate, en esta semana que llevamos mucho trabajo en este sentido, pues mucha gente se pone en contacto con nosotros de todas las comunidades, ¿no? Y a veces nos es muy difícil encontrar o un profesional adecuado o conocer qué sistemas son los que tienen, qué protocolos son los que tienen de actuación, porque no son iguales en todas las comunidades, ¿no? Y Ujú. eso dificulta mucho el cómo ayudar, ¿no? Pues no sé. Y ahora mismo acabo de hablar con una persona de Castilla-La Mancha. Yo no sé exactamente qué protocolo tienen allí de trabajo para poder recoger a una persona o ayudarla o derivarla a otro sitio. Y eso complica mucho la situación, ¿no? Para eso hace falta que conozcamos todos el qué se puede hacer y que sepamos dónde llamar y dónde solicitar ayuda, ¿no? Y esa es un poco la labor de ciertas asociaciones como Avifes y otras en el país que hacen un trabajo ímprobo para ayudar en todo tipo de problemas, ¿no? De salud mental, de depresión y de prevención de suicidio. Pues es curioso, ¿no? Cómo se dificulta tu labor porque no esté unificado todo el protocolo, los protocolos, ¿no? A nivel nacional y que cada comunidad autónoma tenga el suyo propio. Es un poco locura esto, ¿no? Sí, se junta además, a ver, nosotros, como has dicho, damos una formación sobre todo para profesionales, sirve para cualquiera, pero entendemos que es muy importante para profesionales y tenemos una red de psicólogos por todo el país en los que nosotros confiamos que son expertos, ¿no? A los que podemos recomendar pues, cuando nos llaman de cualquier sitio, ¿no? De Ujú. Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de donde sea, decir, bueno, pues tenemos uno en esta ciudad en el que confiamos para poder recomendar, no en todas. Y esa es un poco lo imprescindible, lo que yo que me lo puedo permitir, ¿no? El decir, a ver, es que es imprescindible que haya gente que quiera dedicarse, psicólogos que quieran dedicarse y psiquiatras que quieran conocer más del tema y formarse, es imprescindible porque hay que especializarse. No sirve un psicólogo que habitualmente trabaja con terapia de parejas, ¿no? Hace falta un psicólogo que sea experto en prevención de suicidio. Y entonces tenemos que tener dentro de esa red gente a quien podamos derivar, que en definitiva es darles trabajo, ¿no? O sea, si quiere mirarse también por ese lado, es darles trabajo, porque desgraciadamente la Seguridad Social todavía no tiene el número suficiente de psicólogos Ujú. y no pueden atender todo, ¿no? Entonces, ahí también siempre rompo otra lanza. Hay mucha gente que utiliza la excusa de es que es muy caro. Bueno, a lo mejor es menos caro que irse de vacaciones o que tomarse una cerveza y estamos hablando de salud, ¿no? Entonces, que no tengamos esa coletilla de es muy caro el psicólogo, porque si necesitamos curarnos una pierna, vamos a ir y vamos a buscar el mejor medio. Y si la enfermedad que tenemos es mucho más grave, vamos a tratar de hacer lo imposible por curarnos, ¿no? Pues esto es un dolor del alma y hay que buscar la solución. Y si cuesta dinero, pues habrá que sacarlo, porque estamos hablando de salud, ¿no? Y de vida. La cuestión es esa, priorizar los intereses de cada uno y decir, ¿esto es un gasto o es una inversión en mi salud?
No verlo como un gasto, sino decir, yo necesito esto, necesito terapia, necesito alguien que me lleve esta situación, que me ayude, ¿no? A afrontar esto, que me oriente y no verlo como un gasto, porque es verdad que se ven muchas terrazas llenas con gente tapeando, pero después las consultas parece que no se llenan tanto porque se ve como un gasto, es lo que tú dices. Claro. Pero bueno, ya es cuestión de en qué nivel, a qué nivel le damos importancia a nuestra salud mental y esa inteligencia emocional que tanta falta hace desarrollar y ponerla a punto para afrontar todo lo que pueda venir. Y la otra parte es que tenemos que ser conscientes de que al margen de una formación o de acudir a un psicólogo, tenemos que permitir que se dé este tipo de formación en los colegios, que Mm, los jóvenes estén formados de qué recursos tienen de ayuda, de que conozcan el suicidio, la ideación suicida, cuando una persona cambia, como decíamos antes, o está triste, porque le puede pasar a un compañero suyo y a lo mejor esa mano que puede tender con esas herramientas que les vamos a dar pueden ser suficientes y nos pueden hacer evitar el tener que acudir a un profesional, porque todos podemos ayudar a otro, ¿no? Yo digo siempre es que a veces llegar al trabajo y que alguien te pregunte y le puedas contar que estás triste y te diga vamos a tomar un café y hablar contigo, te puede salvar la vida. mm. Y a lo mejor no necesitas al profesional, pero para eso todos tenemos que saber algo sobre este tema y saber qué podemos hacer y cómo acompañar. Ahí está, que no hay edades en cuestión de informarse y formarse para ayudar a alguien y que siempre puede ser un apoyo cualquier cosita que banalicemos, cualquier ayuda, cualquier conversación puede ser, y si esa conversación está un poco orientada a la ayuda o ya tiene cierta idea de cómo actuar frente a esos conflictos, a esas problemáticas, pues mejor que mejor. Y mientras antes se empiece, mejor. Yo estoy contigo. En la educación pública o cualquier tipo de educación desde la edad adolescente ya se puede poner en situación a esas personas, a esos chavales y que sepan con qué pueden llegar a lidiar, que existe este peligro. A todos los niveles, como decíamos antes, si conseguimos que cualquiera de nosotros dé el tiempo suficiente para que una persona cuente su problema y lo pueda hablar, probablemente le habremos quitado peso. Y Mm, eso no lo podemos olvidar. Eso puede ser la llave para que ese problema se haga menor y no se convierta en algo más importante, ¿no? Eso es lo fundamental. Y a lo mm. mejor, insisto, al final no necesita de un profesional, pero porque le hemos puesto esa mano para decir, o esa oreja, para decir, yo te voy a escuchar y estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y eso nos puede arreglar la vida a cualquiera en cualquier momento. Sin duda. Bueno, ayudas también en el proyecto Suma, con doble M, para quien quiera buscarlo, dando apoyo a otros familiares que han perdido pues, a un ser querido por este motivo. ¿Cómo desempeñas esta importante y tan necesaria labor? Bueno, esto fue, pues nosotros con muchas cosas que nos han pasado en estos 8 años decimos que no son casualidades, son causalidades, ¿no? Que han pasado por algo, ¿no? Y en determinado momento, pues yo tuve un contacto con la coordinadora de salud mental de la Comunidad de Madrid, con Mercedes Navío, y me oyó en algún sitio y dijo, mira, vamos a dar cursos de formación para atención primaria y para el SUMA, las urgencias de Madrid, y me gustaría que participaras, ¿no? Que después de que hablaran los psicólogos y los psiquiatras, el último que hablaras fueras tú contando tu caso y lo que has ido aprendiendo. Y bueno, en esto yo ya llevo como 4 años o 5 y la verdad es que para mí ha sido muy interesante, muy sanador también, porque aunque yo a veces pienso que lo que digo no sé qué importancia pueda tener, ellos el feedback que me devuelven es que les enseña mucho más el saber que la experiencia que yo he vivido como familiar de un suceso para mejorar su forma, ¿no? De hecho, este año nos han invitado a participar en el SEMES, que es el Congreso de Emergencias de toda España,
Ujú, un poco con la idea de la emergencia pensando en la persona, ¿no? Y, perdón, con esa idea de trasladar que en ese mismo momento en que nuestra hija ya falleció, nosotros éramos unos pacientes y ellos no supieron darse cuenta porque no lo sabían. Y nosotros en ese momento eh, tuvimos la idea de seguir a nuestra hija, ¿no? Nos convertimos en alguien con un riesgo de suicidio, pero no sabían que nos pasaba eso y no sabían qué era lo que tenía que hacer. Bueno, esa es parte de lo que aprenden, ¿no? A darse cuenta que estamos ahí. Por contra, nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo el inmenso trabajo que hacen las emergencias y que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? ujú. Que cuando nos pasa algo llamamos al 112, vienen a atendernos, nos llevan al hospital o nos solucionan el problema y no nos damos cuenta de que no somos los únicos a los que atienden cada noche. Si es un suceso como el nuestro, un suicidio, ellos se van a llevar a casa, en muchos casos, ese impacto terrible de algo tremendo que han visto y no va a ser el único. Se van a llevar, si tienen una mala guardia, pues son muchas las cosas que se llevan a su casa y sufren, ¿no? Y para mí ha sido muy importante, ¿no? Y lo quiero decir a todo el mundo, ¿no? Darnos cuenta de que es gente que nos salva la vida, que nos ayuda, que nos cura y no vemos el inmenso trabajo que hacen y el dolor que acumulan, ¿no? Y que llegar a casa cuando has visto todo lo que has visto no es fácil, ¿no? Y ellos tienen, de hecho, que aprender a cuidarse. Y eso a mí me parece muy importante, ¿no? En definitiva, es valorar el trabajo de la gente que nos cuida, ¿no? Que es algo que no nos damos cuenta, no valoramos, ¿no? Y que es tan importante, ¿no? Ahí hay gente que se está formando muchísimo en todo el país, ¿no? Nosotros damos formación a bomberos, a policía, a toda la gente de emergencias por todo el país y lo agradecen muchísimo porque se dan cuenta de que empezamos a comprender qué es lo que hacen y les damos herramientas para ayudar mejor, ¿no? Que es su vocación, ¿no? Y eso es otro post-it para el espejo, ¿no? La gente que nos ayuda, los sanitarios, se dedican a cuidarnos y se nos olvida que ellos dedican su vida y sufren por ayudarnos. Claro, el impacto tan tremendo que puede ser a nivel emocional para ellos afrontar estas cositas que no, que antes de profesionales son personas con sentimientos y emociones y son muchas cositas las que se llevan para casa. Y hablando de cositas que se lleva uno para casa, ¿qué te está aportando a ti personalmente esta ayuda que estás ofreciendo a tantas personas? Pues mira, ahora pasados años, hay gente que de repente nos vuelve a escribir, ¿no? Y nos dice, pues, os pedimos ayuda o os escribimos hace 3 años y mi hermano, mi tío, mi padre, mi hijo, pues ya está fuera de peligro y para mí eso me emociona, ¿no? Es decir, sirve para algo, perdón, y este es el trabajo que hace Ariadna, ¿no? Que salva vidas, ¿no? Desde luego habéis sacado, estáis dando todo lo que estáis aprendiendo y estáis haciendo un cambio súper grande. Y aunque tú des por hecho que lo tuyo es algo que tampoco crea impacto alguno, se ven los resultados y lo que me estás contando es salvar Claro, vidas. yo tengo la suerte de que no me creo que esto sirva, ¿no? Quiero decir, eso no me doy cuenta del valor que puede, y lo agradezco, ¿no? Porque tampoco lo hago para recibir nada, ¿no? Ujú. No, lo hago porque para mí es lo que creo que tengo que hacer. Y como decía antes, es lo que creo que le gustaría a mi hija, ¿no? Pero sí, comprobar que sirve, pues es muy bueno, ¿no? Y sobre todo eso, que te diga, bueno, pues alguien se ha salvado, pues es fabuloso, ¿no? Es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y bueno, ese es el resultado, ¿no? Por eso seguimos, ¿no? Porque esa es la gasolina, ¿no? A veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces no es fácil no estar siempre contando la misma historia, pero ya digo, nosotros tenemos ahí esa cara de Ariadna
que yo la veo siempre que estamos en un sitio y digo, bueno, igual que me dirá, pues esto está bien, a veces también se reirá de las cosas que digo y dirá, joder, qué valor tienes, en qué cosas te metes, ¿no? Claro. Pero siempre con miras a ayudar y a, bueno, ese empuje que tiene el salvar vidas. Vamos, yo me acostaría todos los días súper feliz, súper contenta nada más de hacer esa labor que tú haces y de la manera que, que te expresa, lo que transmite, ya es mucho y te digo que seguro, segurísimo que estás ayudando a muchas personas. No solo a personas que han pasado por lo mismo que tú y han tenido esa pérdida, sino salvando vidas, como ya hemos dicho. Bueno, ¿recomienda alguna lectura, película, documental, cualquier material que pueda ayudar a la prevención o, bueno, para también transitar este duelo? Bueno, hay el libro quizá más recomendado de Alba Payás, que es, uy, espérate que ahora me acuerde El título. del título, pero bueno, cualquiera de los libros de Alba Payás son para personas que están en duelo, de lo mejor que se ha escrito, porque seguramente es la persona que más sabe sobre duelo en el país, ¿no? Ella es superviviente y trabaja precisamente en el duelo incansablemente. Y El camino de las lágrimas se llama su libro. Bueno, uno de ellos, ¿no? Ujú. Y luego, ahora mismo a nosotros nos pasa un poco lo que le pasa, o lo que os pasa a las mujeres cuando estáis embarazadas, o a la gente que se arregla la boca, que dice, fíjate, ahora todo el mundo que veo, o se está Sí. arreglando la boca y todas están embarazadas, ¿no? Pues nosotros detectamos que en todas las películas, en todas las series, en todos los libros, de repente nos aparece casos de suicidio y bueno, pues ya vamos viendo qué cosas se cuentan bien y qué cosas se cuentan mal. Hace años, con la serie de 13 razones, mucha gente, muchos padres nos preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Les dejamos que vean la serie, que no la vean? ¿Qué opináis de la serie, no? Y nosotros que lo que hemos hecho ha sido ir aprendiendo de gente que sabe. Lo que siempre recomendamos es, bueno, pues cualquier cosa en la que se toque el tema, verla juntos y hablar de ese tema, ¿no? Y decir, ¿qué piensas de esto? ¿Qué te ha parecido? Pues fíjate que sabes del suicidio. Eso lo deberíamos hacer todos, ¿no? En cualquier reunión de amigos, no siempre para no ser pesados, pero de vez en cuando sacar el tema, ¿no? Y decir qué sabemos sobre suicidio y ir contando lo que sabemos, lo que vamos escuchando, pues en estos vídeos, en estas sesiones, en los cursos, en las charlas para ir hablando de ello, porque tenemos que romper, insisto, ese tabú, ¿no? Que lo hemos repetido mucho. Tenemos que hablar mucho, igual que en su momento hablamos de accidentes de tráfico o se habla de violencia de género. Es imprescindible que hablemos y que aprendamos un poquito de lo que saben los demás, porque así a lo mejor en ese momento conseguimos que alguien que está ahí se anime a contarnos lo que le está pasando. Y es que esto Mm. pasa. Y nosotros lo hemos comprobado millones de veces, ¿no? Que empiezas a hablar del tema y alguien te cuenta o una semana después te llama porque lo he hablado con unos amigos y alguien dice, oye, este amigo me acaba de decir que está teniendo estas ideas, cómo podemos ayudarle, dónde podemos mandarle, quién le puede atender. Y ese es el boca a boca, que es lo que mejor funciona para todo, ¿no? Entonces, este boca a boca salva vidas, ¿no? Y eso otro post-it para el espejo, ¿no? Hablar de suicidio salva vidas, así que tenemos que atrevernos a hacerlo. Normalizar este tema y punto. Claro. Es lo que más va a ayudar. Bueno, a cada entrevistado en esta charla entre polos, pues le pregunto a quién le gustaría tener como invitado en próximas entrevistas. ¿A quién invitarías tú por aquí y qué le preguntarías? Pues mira, se me ocurriría mucha gente, pero si vuelves a tratar el tema más adelante, en otro momento, la persona con la que yo trabajo, que creo que es uno de los que más sabe de prevención de suicidio en este país y que a nosotros nos ayuda muchísimo, Pedro Martín Barrajón. Y si quieres alguien que seguro que va a colaborar y que es un psicólogo de la sanidad pública, que ha creado un sistema que está exportándose incluso a otros países y que está absolutamente implicado y es una persona súper amorosa y dedicada a esto, que es Miguel Guerrero de Málaga. Ujú. eh,
son unas personas que saben tantísimo, que dedican tantísimo tiempo, ¿no? Esto que voy a decir no debería decirlo, pero Pedro siempre dice, somos un grupo de gente que dedicamos las 24 horas, ¿no? Nosotros, nuestro teléfono está a disposición de gente que necesita ayuda y nos pueden llamar a cualquier hora, ¿no? Esto no es bueno contarlo mucho porque luego hay gente que te llama y a lo mejor no es tan inmediato Claro, y- y- pero, pero eso es un poco lo que para mí distingue a la gente que de verdad se dedica a esto, ¿no? No como lo digo será. por mí, no, lo digo por estos profesionales, ¿no? Ujú. Gente que le pueden llamar a cualquier hora del día o de la noche porque hay un riesgo inmediato y en ese momento se dedican a ayudar, ¿no? Y eso vale tantísimo que haya gente con esta disposición de vida, ¿no? De tener su vida hipotecada por los demás, que se merecen, pues eso, que se les conozca y que se valore, ¿no? Ese trabajo. Desde luego. Muchas gracias a esos profesionales tan necesarios. Y muchas gracias a ti, Carlos, por este ratito, todo esto que has regalado, porque esto es un regalito, seguro que le sirve a mucha gente. Y, y nada, 2000 gracias de verdad por tu tiempo y por todo lo que aportas, que es muchísimo. No, gracias a ti porque lo que estamos diciendo, ¿no? Hablar de este tema es lo que queremos para que se solucionen estos problemas y para que todo el mundo sepa que hay donde se puede pedir ayuda y vaya bajando esta cantidad de gente que sufre, ¿no? Que nos puede tocar a cualquiera, que eso no hay que olvidarlo. Por eso hay que saber algo sobre prevención, porque mañana nos puede pasar a cualquiera y antes de que pase vamos a ponerle remedio. Así que muchas gracias. A ti, nadie está inmune para este tipo de situaciones, pueden surgir, como tú bien dices. Mil gracias, Carlos, un abrazo enorme y estaremos en contacto porque vamos a hacer muchas cositas juntos, seguro en un futuro. Las que quieras. Un abrazo. Muchas gracias.